noches a todas las personas que han logrado enlazarse. Sabemos que hay otros compañeros y compañeras que están prontos a ingresar a la sala. Hoy vamos a iniciar nuestro cuarto y último módulo de este proceso de formación, y estoy seguro que vamos a tener una sesión en la que vamos a calentar el corazón, el ánimo, ¿verdad? En esta labor de trabajar por la seguridad social, por el sistema de salud. Hoy, que ha sido un día, según entiendo, en todo el país, bastante frío, lluvioso, pero con la invitada que tenemos esta noche, vamos a meterle un poco de calor a este asunto. Así que digo de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos prácticamente terminando nuestro proceso de capacitación. Entonces, en la sesión ahora voy a hacer un breve recuento de la sesión anterior y también hacer una propuesta de un trabajito, ya casi un trabajo final, ¿verdad? Y luego tendremos a nuestra invitada, doña Marta Rodríguez, representante de trabajadores, la representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, con quien también podremos intercambiar. Y bueno, esa sería, diríamos, la actividad de esta noche. Para hacer ese recuento, porque siempre es recordar. Yo sé que ustedes han revisado también las presentaciones y demás, pero siempre es oportuno recordar qué fue lo que vimos en la última sesión. Entonces, para ello, ¿verdad? Ahí comparto la presentación. Y en un recuento rápido, la vez anterior, junto con la compañera Vingela de Bandas, estuvimos conversando sobre esta dimensión política de las juntas de salud y cómo se realiza esa dimensión política, participación ciudadana y la articulación que provocan los agentes de las juntas de salud en relación al trabajo interinstitucional e inclusive intersectorial. Los agentes articuladores en las juntas de salud decíamos, usando la metáfora casi como una bisagra entre el personal y los cuerpos directivos del área de salud y también la población asegurada, la población que usuaria de los servicios de salud. Pero también sirve de puente, de enlace con otros agentes y otras instancias de organización comunal, dígase juntas de desarrollo, también otras instituciones, organizaciones, iglesias, etcétera. Todos juntos en pro de esta producción social de la salud. También recordábamos lo que con Vingela señalaban como pilares del servicio público de salud. Ya mencionaba, no solo la claridad de tener el proyecto institucional de trabajar por unos servicios de salud óptimos, con eficiencia y oportunidad, y cómo esto se realiza a partir del trabajo del personal del área de salud, ¿verdad? Y la buena atención a la población asegurada. Y como pilar para este servicio público de salud, la Junta, el trabajo de las juntas. Finalmente, las dimensiones del campo de acción de las juntas de salud, donde realizan esa dimensión política a través de la planificación y la atención de eventualidades.
no me extiendo más porque era solo el señalamiento de esos puntos. Ustedes tienen la presentación ahí. Eh, ¿Qué quisiera aprovechar? Bueno, también, aunque hoy doña Marta va a incidir en esto, cerrábamos la sesión anterior con esos retos de las juntas de salud, ¿verdad? Que es el compromiso de convertirse en un referente en la comunidad. Para ser referente respetado y aceptado debe ser un referente conocido, un referente que está ahí en el día a día, mano a mano, ¿verdad? Con el área de salud, con la población usuaria, etcétera. El reto de trabajar por la defensa de la seguridad social en nuestro país y la autonomía de la Caja Costarricense, señalábamos la última sesión, y también de que los consejos regionales y nacionales contribuyan al desarrollo pleno de las juntas de salud, ¿verdad? Eh, Esos fueron los elementos principales de nuestra última sesión. Dicho lo cual, y antes de pasar a conversar con doña Marta, quiero proponerles lo siguiente. La próxima semana, bueno, tendremos nuestro último encuentro. Si ustedes recuerdan en la guía que se les entregó desde el principio, ese último encuentro lo que busca es hacer una suerte de cierre del proceso, pero a partir de la asunción del compromiso por parte de ustedes en relación con sus juntas de salud, ¿verdad? Y con el subsistema público de salud. Y esto lo podemos hacer de múltiples formas. Yo pensaba de una manera también bastante simbólica que en la próxima semana pudiéramos conocer, trabajar y sobre todo asumir lo que se dice en la guía, ese compromiso ético político para trabajar. Ahora, ¿cómo lo haremos? Obviamente, al ser tantas personas y no poder encontrarnos, tenemos ciertas limitaciones. Entonces, les vamos a compartir un, un formulario, ¿verdad? Que tiene eh, una única pregunta o un único, eh, es- una única consulta, ¿verdad? Ese también lo voy a compartir aquí, aunque se los vamos a enviar al chat. Y el cuestionario o el formulario lo que dice es, escriba en una frase corta, un compromiso, un compromiso. Ustedes pueden, después de todas estas sesiones, tener una serie de metas, de objetivos, etcétera, de trabajo en las juntas de salud. Pero para tratar de construir como este diario o este compromiso ético-político con las voces de todos ustedes, les pedimos que en una frase corta, porque tiene que ser muy breve, una oración, expresen un compromiso fundamental que asumen como agentes articuladores de las juntas de salud. Porque con eso, entonces, lo podríamos conjuntar, lo trabajamos y tendríamos esa suerte de compromiso construido aquí colectivamente, ¿verdad? Con las voces de ustedes. Y claro, será siempre un instrumento de referencia, siempre para seguir trabajando, para seguir mejorándolo. Pero tendríamos como un resultado, de manera tal que ahora que van a entrar ustedes al proceso de elección en las juntas, eso lo tengan ahí presente. Cuando estén en las juntas, también lo estén revisando y entonces sepan, bueno, nuestro trabajo tendría que ir por esta línea. Entonces quería, no lo dejé para el final, para sobre todo aprovechar, recordarles eso.
les vamos a pasar ese formulario y ojalá de aquí al fin de semana, para que luego nos dé tiempo de elaborarlos todos y poder trabajar eso el próximo miércoles, eh, que puedan tomarse esos minutos de decir, bueno, mi compromiso de todo lo que yo pienso, etcétera, mi compromiso sería en una frase muy corta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, el trabajo que va a quedar. Bueno, dicho lo cual, y ya sé que están esperando a nuestra invitada, este, quiero darle el pase a doña Marta Rodríguez, ¿verdad? Representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien va a compartir con nosotros eh, su visión del desarrollo de este sistema de seguridad social y en particular del subsistema de salud, pero también la visión del papel relevante de las juntas de salud. Y sobre todo es también la expresión del apoyo y el compromiso que se tiene con las juntas de salud. Eh, Así que sí le vamos a pedir a las personas que están de coanfitrión que puedan poner en silencio los micrófonos, ¿verdad? De las demás participantes y solo en el momento en que tengamos el espacio para el intercambio, habilitamos los micrófonos. Y con ello, doña Marta, sea muy bienvenida y gracias por su presencia con nosotros. Buenas tardes a todos y todas. No, más bien agradecidísima porque me han invitado los organizadores de esta actividad tan importante. Han venido haciendo un trabajo extraordinario. La compañera Antonieta siempre me manda fotografías para que vea a todos los compañeros y compañeras que han estado participando en esta actividad, y de verdad que es un esfuerzo de verdad muy, muy impresionante, porque es la primera vez que se hace algo desde la misma ciudadanía para fortalecer los lazos ciudadanos de cara a las necesidades de salud que tiene la población costarricense. Entonces, no, agradecida. Lo que quiero es ver si entre todos aprendemos. Siempre hay mucho que podemos compartir y aprender, y esta es una oportunidad que no podía dejar pasar, en definitiva, de compartir con compañeros y compañeras de diferentes partes del país que están dispuestos a participar y a generar nuevas condiciones para la participación ciudadana en la Caja Costarricense del Seguro Social y en el sistema de salud costarricense. Entonces, más bien comparto con una presentación, y un poco lo que quiero ver con ustedes el día de hoy es un vistazo más que cualquier otra cosa a lo que significan las juntas de salud desde la óptica de la ciudadanía, de la representación que tengo en la junta directiva y del mandato que tengo de los trabajadores y trabajadoras de representar sus intereses, pero adicionalmente la defensa de la caja, que ha sido el norte marcado por las trabajadores y trabajadoras del país, un mandato que cumplo con mucho orgullo. La realidad es que nuestra institución es un baluarte de no solo de democracia, de salud, sino una oportunidad la única que tenemos de que las desigualdades no sean tan complejas en nuestro país. Para mí, las juntas de salud son una esperanza para la seguridad social y una esperanza de participación ciudadana en momentos en que hay muy pocos espacios de participación de la ciudadanía, sobre todo desde las zonas más regionales, que siempre da la impresión de alguna manera de que Costa Rica es San José, y entonces no llegamos a todos los lugares como corresponde. Quería recordar, bueno, desde el 1 de noviembre de 1941, que yo sé que ustedes lo han visto con otros compañeros ya anteriormente,
El Seguro Social se crea el 1 de noviembre, aunque no empieza el 1 de noviembre, empieza mucho más adelante, hasta 1943, en una casita antigua. Recordemos que en ese tiempo no había, los hospitales no eran de la caja, lo que había era una primera iniciativa de que hubiera un seguro social que pudiera cubrir exclusivamente las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en caso de enfermedad, de invalidez, de vejez o de muerte. Y bueno, en algún momento que se llamó el seguro de maternidad, de enfermedad de maternidad, y que hoy llamamos seguro de salud, que es un concepto mucho más amplio que la enfermedad y la maternidad. Y recordar la importancia de la universalización de los seguros sociales, que quedó contemplado en el artículo 177 de la Constitución Política, y que es muy importante porque establece que cuando hay un déficit del seguro social, tiene que ser asumido por el Estado. Y que ese ha sido un problema de siempre, que no se le informa al Estado de cuál es la situación del seguro para que asuma esas responsabilidades. Y la importancia de la autonomía, que también la discutieron ya, de la administración y el gobierno de los seguros sociales, porque si esta no fuera una institución autónoma y dependiera de los vaivenes políticos exclusivamente, muy probablemente hace mucho no tendríamos Caja Costarricense del Seguro Social, por lo menos como hasta el momento lo conocemos. Y tenemos una serie de desafíos que es importante que los analicemos, por lo que les demos por lo menos una breve mirada, y podemos, si hay más interés, podemos discutirlos, pero en general la caja ha tenido múltiples desafíos desde incluso antes, cuando se iba a crear. Hay que recordar que el sector médico, antes de que se creara la caja en 1941, hizo una férrea oposición a los que estaban en lo que eran los hospitales que estaban en la Junta de Protección Social de San José, y había una férrea oposición a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y con los años eso cambió y hay una defensa institucional. Pero hubo una reticencia, una resistencia que se creara la Caja Costarricense del Seguro Social, porque a veces pensamos que la caja ha estado ahí siempre y que nosotros siempre la vamos a tener, aunque no la defendamos. Y dentro de las presiones que ha habido de las demandas de organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial, del BID y el Fondo Monetario Internacional, nosotros hemos ido modificando y variando lo que significa la Caja Costarricense del Seguro Social desde los 40, en que había una intervención directa del Estado en el sector salud. Ya para entre los 1950 y el 80, hay una promoción del sistema de salud en Costa Rica, y empieza a revertirse un proceso mucho más estructural, con los ajustes estructurales y los programas más neoliberales. Se empieza a cambiar, hay un deterioro de los servicios, y podemos recordar que en lo que se llamó la crisis de los 80, nosotros tuvimos una disminución del gasto en salud en ese momento del 8.6% al 6.1%. Se redujo, fue cuando se creó la lista oficial de medicamentos y hubo una reducción de los medicamentos a los que se tenía acceso. No se compró equipo nuevo, se eliminaron los servicios de odontología en aquel entonces, y hubo un retroceso en lo que era la prestación del servicio. Posteriormente, en 1988, ya tenemos un proceso de privatización y descentralización. Se empieza a hablar de contratos de servicios, y todos recuerdan la famosa frase de Miguel Ángel Rodríguez, de que hay que pensar en la privatización en el tema del seguro social. Y entonces, en su libro El progreso por la libertad, que fue ampliamente divulgado por el compañero Mario de Bandas, planteaba esa posibilidad de que fuera financiado y fundamentalmente privado. En 1990 hay una visita a partir de una solicitud de Calderón Fournier para que viniera la USAID a hacer un análisis de los servicios privados en salud, y se empieza a promover la participación privada en servicios de salud.
Y en 1994 se reestructura todo el sector salud, integrando los servicios de la Caja y del Ministerio de Salud, y por ese motivo hay una deuda de más de 6 billones de colones del Estado que no ha sido cancelada. Posteriormente hay una iniciativa de una contratación de servicios a terceros que la Contraloría General de la República en ese momento consideró inconstitucional, pero que luego la Caja hizo una reinterpretación de ese planteamiento de la Contraloría General de la República, y entonces dice que no hay ningún problema. Y los que llevaron, bueno, uno de los que llevaron adelante todo el proceso de reestructuración fue precisamente un médico que fue después gerente de Copesain. Y ese fue el que fue de los que fue a Colombia para después venir a promover un cambio en la estructura del sistema de salud. Hay que recordar que entre los desafíos del escándalo del préstamo español, más de 40 millones de dólares, que en equipos que no sirvieron para nada, que terminaron embodegados y que por lo cual nunca hubo un castigo en realidad para nadie. En 1998, la ley de desconcentración de hospitales y clínicas, que venía siendo promovido por Miguel Ángel Rodríguez y que se acuerda en 1988. Después la Caja se separa de lo que era la desconcentración de los hospitales y hubo una gran presión en su momento para que también se separara de las juntas de salud. Ahí estuvo haciendo un trabajo el compañero Mario durante mucho tiempo, tratando más bien de fortalecer las juntas de salud, porque era la única alternativa de participación ciudadana y de que realmente la población costarricense conociera de primera mano qué era lo que estaba ocurriendo y las pretensiones que habían con respecto a la Caja. Y en el 2001, que es lo más, digamos, uno de los escándalos más recientes, el escándalo Caja Fischer, que eso obligó incluso a que el expresidente ejecutivo de ese entonces estuviera hasta en la cárcel por ese motivo, ese escándalo Caja Fischer, y se hicieron una serie de análisis y de estudios, porque lo que ocurrió en ese momento es que ni siquiera el director estratégico de todo el tema de la reforma de la Caja ni siquiera era funcionario de la Caja y era el que tomaba las decisiones dentro de la institución. Y eso ha sido, ese programa de reestructuración fue uno de los más grandes que ha tenido la institución, una reforma, se conoció como el proyecto de modernización de la Caja, y efectivamente fue una situación que puso en riesgo la institucionalidad costarricense en el tema de la Caja. Posteriormente, para 2007, bueno, ya en el 2007, el Eduardo Dorian ya estudiaba, dice, concesionar la construcción de hospitales, pero todos recordamos que no era solo eso, sino que era dar en concesión también la operación y incluso se hablaba de que aunque ya estuvieran construidos los hospitales, se pudieran dar en concesión. Eso no se logra, no se llega a cristalizar, pero era uno de los planteamientos que traía Eduardo Dorian en el gobierno de Óscar Arias para transformar la Caja Costarricense del Seguro Social, no en un seguro social, sino en una caja recaudadora. En ese mismo tiempo, que era lo que preparaban el terreno para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está vigente. Recordemos el capítulo segundo que define lo que es empresa y que todavía está vigente, donde cualquier cosa es empresa, tenga o no fines de lucro, sea propiedad del Estado o sean sociedades, fideicomisos, propietarios únicos, etcétera. Y luego el trato nacional, que ahora también recientemente con el ingreso a la OCDE, también se negoció con la OCDE un trato nacional para los proveedores de servicios y se le tienen que dar las mismas condiciones. O sea, cuando nos dijeron, bueno, vamos a darle servicios a las universidades, era bueno, pero las universidades siguen siendo entes del Estado
y entonces no es que estamos privatizando, no se lo estamos dando a otros, y después, bueno, no, entonces démoselo a las cooperativas y terminamos dándoselo a la UNIBE. Y hemos ido avanzando en esos procesos. Ahí está todavía para varios proyectos que son privatizados, sobre todo con algunas cooperativas, pero este tema del trato nacional, estos 10 proyectos de privatización a través de las cooperativas, ha habido una larga discusión, incluso con las cooperativas, en el sentido de que esta cláusula de trato nacional que tiene el Tratado de Libre Comercio y que además contempla el tratado con la OCDE o el convenio que se firmó con se acordó con la OCDE, ambos le dan ese trato igualitario a cualquier transnacional de la salud. Entonces, si salen a licitación todas esas áreas de salud para privatizar, no necesariamente ahora se la van a ganar las cooperativas, que algunas cooperativas son cooperativas y otras no lo son tanto, pero que en realidad, en este caso, cualquier transnacional de la salud, y han llegado en este último año, han llegado otras transnacionales, se han hecho convenios con empresas nacionales en temas de salud, y hay una cámara ahora de salud que ha venido haciendo algunas capacitaciones y lo que ellos llaman alianzas público-privadas, y que sigue siendo igual que lo que se ha pasado con infraestructura nacional, son mecanismos para llevar fondos públicos a los bolsillos privados. Y en el 2011, que hubo un gran escándalo, que la caja estaba quebrada y etcétera, que eso fue más un circo romano prácticamente. Lo que se planteó en ese momento era que la caja que estaba quebrado, que recordemos que fue cuando el plan escudo de Oscar Arias, que obliga a la creación de una cantidad de plazas en la institución, y que hay que decirlo con claridad, muchas de esas plazas eran absolutamente necesarias porque la caja acababa de salir de la autoridad presupuestaria, y mientras perteneció ilegalmente a la autoridad presupuestaria, no se pudo crear ninguna plaza en ese momento. Y bueno, independientemente de crear o generar condiciones Arias para el empleo a través de las instituciones públicas, pues la caja también tuvo que contratar mucha gente, y además tuvo que hacer una serie de acciones que fueron desfavorables para la institución, como bajar los intereses de los créditos hipotecarios que tenía para el IBM, por ejemplo, entre otras medidas que se tomaron y que desafían realmente la sostenibilidad de la institución. Y también desde los sectores tecnocráticos, en los mandos medios, que venían diciendo cuando iniciaban que fue el discurso y que muchos de ustedes conocen, de que es que era más barato darle, por ejemplo, a los privados en vez de a la Universidad de Costa Rica, porque era más barato. Y posteriormente, en el 2011, se publica un estudio de la propia Caja Costarricense, donde nos damos cuenta que no era más barato que efectivamente la UCR que venía cobrando, ¿verdad?, casi 6.000 millones de colones, pero que daba servicios de laboratorio, de odontología, y bueno, le quitaron 9 BAIS a partir de que lo asume la UNIBE, pero que demuestra que el discurso no es la realidad que hay para el país cuando le dicen, no, es que es más barato licitar, dar en concesión o privatizar o tercerizar los servicios de salud. Ese es el discurso oficialista, pero en realidad cuando ya los números se dan a conocer, nos damos cuenta que no es como se ha planteado. Y en el 2016, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se aprueba un reglamento para los contratos de colaboración público-privada, y tenían el objetivo precisamente de impulsar la privatización de los servicios en general, de los servicios públicos, porque ese reglamento que fue aprobado publicado como decreto por el gobierno de Luis Guillermo Solís, fue elaborado con la Cámara Costarricense de la Construcción,
con el aval de la Contraloría General de la República y de ARECEP, y que lo que hace es decir que todos los entes públicos, todos, estatales, empresas públicas, etcétera, pueden explotar o gestionar la infraestructura nueva o existente. O sea, hoy hay un hospital, se lo damos a una transnacional para que la gestione esa infraestructura. También se puede construir, ampliar, instalar o transformar obras, equipos, sistemas, productos, bienes complejos, mantenimiento, actualización y renovación. Y es la primera vez que en este caso este reglamento posibilita que se haga la contratación para cualquiera de esos mecanismos, pero además le da un plazo prorrogable de 50 años. O sea, pueden entregarle el Hospital Nacional de Niños a una transnacional o un área de salud y no ocurre absolutamente nada porque hay un reglamento que lo establece y porque además el plazo es de medio siglo, prorrogable por medio siglo. Y en el 2018 el compañero Mario también denunciaba la concesión y contratación nuevamente de servicios hospitales y áreas de salud a través de la modificación de la política y el reglamento para la contratación de servicios médicos o servicios a terceros. Eso que venía desde el 2001 pidiendo aquella inviabilidad demostrada, fue una gran lucha que dio Mario para que no se cambiara ese reglamento, y que todavía sigue siendo para las personas que hay en el sector dentro de la caja y fuera de la caja, intereses para privatizar servicios, todavía sigue siendo la inviabilidad demostrada un problema para poder privatizar como quisieran, aunque la institución acordó, la Junta Directiva acordó en su momento que esa inviabilidad no tiene que ser como era cuando se vio inicialmente, demostrado y acordado por la Junta Directiva, sino que ha delegado esa tarea, y eso ha posibilitado que se vengan a privatizar algunos servicios sobre todo de vigilancia y de servicios generales. Después de los casos más sonados que decía de la caja Fisher, Transparencia Internacional hizo un análisis para el mundo de lo que era la corrupción en los servicios de salud. Y sobre todo eso, bueno, hace un análisis en Transparencia Internacional, el caso de salud. En el caso de Costa Rica hace un análisis de todo el tema del escándalo Caja Fisher, pero sobre todo hace una serie de señalamientos de lo que ocurre cuando se privatizan los servicios, y que lo hemos visto reflejado en países como Chile, como en México, como Ecuador, que son los que han tenido grandes dificultades para atender la gente, donde muchos se morían en la calle. Precisamente hace un análisis de cómo desde los sectores privados logran privar a las personas de verdad del acceso a los servicios de salud. Y entonces Transparencia Internacional, que hace esos análisis, en este caso dice que hay un enriquecimiento sostenido, reiterado, a través de un hurto, dice un robo del presupuesto de la salud de los ciudadanos en los diferentes países del mundo, y que ese robo lo hacen a través de compras, de construcciones, de adquisición de costosas tecnologías. Y entonces, por ejemplo, a la institución llega una empresa y dice: es que tengo este equipo, lo quiero donar a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero la donación conlleva la compra de costosos insumos que lo hacen oneroso, y que mucho del dinero entonces que debería usarse para primeras necesidades se va en compra de costosas o de insumos para esas costosas tecnologías. También tratamientos innecesarios, pacientes fantasmas. Nosotros tuvimos en Costa Rica un escándalo hace algunos años de pacientes fantasmas cuando se hacían algunos trasplantes de córneas y otras, y también en radioterapia. Se reportaban pacientes que nunca se atendieron y la institución estaba pagando por esa atención. También el desvío de fondos, de medicamentos y provisiones, sobornos a cambio de tratamientos o privilegios. Hay que recordar que también la institución tuvo
denunció ante el Ministerio Público el robo, por ejemplo, de sangre, que eso es de verdad, ¿cómo le van a robar a las personas la sangre que necesitan para sostener la vida? Conflictos de intereses entre las farmacéuticas y los dispositivos médicos, y hay un montón de denuncias en el Ministerio Público por ese motivo. Y sobreprecios de bienes y servicios que hacen los proveedores y que le quitan oportunidad a los ciudadanos para tener los mejores servicios de salud. Y entonces, por eso hay grandes manifestaciones. Por ejemplo, Chile ha venido en una lucha por retornar al servicio público muchas de las cosas que se privatizó durante el gobierno de Pinochet. Hay otras situaciones que vienen a poner, que son riesgos, desafíos propios de la institución. Recientemente los diputados acordaron quitarle 1.250 millones a la cura del cáncer para dárselo al deporte. Se lo dieron al ICODER, 1.250 millones que eran para atender a la población con cáncer, la segunda causa de muerte en este país. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la segunda son los problemas de enfermedad del cáncer. También se ha disminuido la contribución que tienen que hacer los pymes, y sea como sea, eso golpea a los recursos institucionales. Y hay una deuda adicional a la que planteé de los 6 millones de colones. Hay una deuda adicional que ya supera los 2.4 billones de colones del gobierno, que ha venido aumentando increíblemente esa deuda en el seguro de salud y en el seguro de pensiones, que había sido de alrededor de 14.000 millones más o menos por muchísimos años. Ahora tenemos una deuda de 420.000 millones de colones. Y el desafío que dije, la tercerización y la privatización, el desempleo y el subempleo, y la informalidad. Tenemos un 47% de informalidad, que eso golpea también a la institución. Y hay que decir que aún cuando uno esperaba en el 2020, por ejemplo, que las finanzas de la institución tuvieran una gravedad superior, en realidad no lo tuvieron tanto. Y eso obedece a que muchos de los sectores que perdieron el empleo, que están en peores condiciones a partir de la pandemia, en realidad no estaban adscritos a la seguridad social. Y esa es una deuda de nuestro país con los ciudadanos. La evasión y la morosidad, que siempre han sido un problema, la injerencia política, que no deja de ser una situación complicada, porque entonces se atienden los mandatos del gobierno, y los conflictos de intereses. Nosotros hemos tenido en la institución varios representantes de las farmacias, de los sectores privados de la salud. Entonces, para este año, ¿qué es lo que hemos tenido? Una crisis sanitaria, económica, política y social de proporciones nunca vistas. Lo que es el estado social y el desarrollo humano que había tenido nuestro país está en las condiciones más frágiles y más vulnerables en este momento. Hay un deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos y de las condiciones laborales de los trabajadores, en general con pocas posibilidades de crecer, de mejorar en empleo, porque no hay una relación directa entre el crecimiento económico y la generación de empleo, porque para este año los indicadores de este primer semestre mejoraron, por lo menos para la mayoría de las actividades económicas. Los únicos que todavía no mejoraron fueron restaurantes, bueno, y en general el sector turístico, pero los demás han ido mejorando las condiciones, pero eso no se traduce en una mejora del empleo. Y hay una alta desigualdad que en la distribución de los ingresos entre hogares, que es muy alta. Nosotros tenemos una desigualdad del 0.5%, de un 0.5 puntos de la medición de Gini, y aún así lo que dice, por ejemplo, el programa Estado de la Nación dice que eso es subestimado, porque lo que son los ingresos de los sectores más altos en realidad no logran saber cuántos son esos ingresos. Entonces no se mide tanto la desigualdad, pero a pesar de esas condiciones hay una desigualdad y una pobreza creciente en los sectores.
Y el crecimiento económico solo se ha dado para los sectores menos impactados. Hay sectores como el sector del exportador que no ha perdido un colón, todo el tiempo han ganado a pesar de la pandemia y tienen índices de crecimiento económico superiores al 12%. Y hay inequidades en la distribución de las capacidades y oportunidades entre grupos. Tenemos problemas en las zonas costeras, en las zonas rurales en general. Las inequidades se dan en todos los ámbitos y salud no es la excepción. Hay una falta de equidad regional, una falta de equidad entre centros de salud y en la distribución de los recursos, de los insumos, de los equipos, de los mismos profesionales en todo el país. Y entonces, ¿en quién queda? ¿A quién le toca el bienestar de la ciudadanía? Que es una obligación del Estado, que para eso es que tenemos un Estado. La realidad es que ha venido quedando en manos de la misma población luchar por esa igualdad, por ese crecimiento y por mantener ese Estado benefactor que en algún momento hemos tenido y con el que se ha ido luchando por tantísimos años. Entonces, en esa tarea que se le ha ido trasladando entonces a los sectores, a la ciudadanía, entre eso es fundamental lo que son las juntas de salud. Las juntas de salud son una verdadera esperanza, una verdadera expectativa de que efectivamente nosotros podamos sostener los servicios de salud que nosotros hemos tenido, que nos han dado los índices de salud que hemos tenido por muchísimos años y que han permitido ya llegar a unas expectativas de vida superiores a muchísimos países, incluso superior a Estados Unidos y otros países con alto desarrollo humano, y que Costa Rica ha logrado llegar a esos 82.6 años de esperanza de vida. Hay que ver los demógrafos que establecen a partir de los datos de la pandemia, pero en general esa es la realidad costarricense. Bueno, para garantizar, porque hay sectores que han venido dando una pelea por sostener la Caja Costarricense del Seguro Social, por el derecho a salud pública, pues esta lucha que se ha dado para sostener las juntas de salud y que yo creo que es un pilar fundamental del derecho a salud pública son las juntas de salud. Por eso la junta directiva discutió cuándo serían las elecciones, bueno, a partir del acuerdo del 5 de agosto de este año, donde dice, bueno, celébrese las elecciones que corresponden. Y bueno, en este caso nosotros vimos que, bueno, se había cambiado. Recuerdan que inicialmente eran 2 años, ahora son 4 años, se cambió una ley para elegir por 4 años a los integrantes de las juntas de salud. Y lo que acuerda la junta directiva es, bueno, de conformidad con el reglamento, entonces el 20 de octubre del 2021 inician los procesos. Y a partir de eso, bueno, había una nota de Frenas diciendo que se mantuviera esa fecha, porque se iniciaban todos estos procesos, todo este sueño que tenía el Frente Nacional de la Defensa de la Seguridad Social de concretar un proceso mucho más consciente, mucho más disciplinado y mucho más elaborado para que las juntas de salud se convirtieran de verdad en el gran paradigma para la defensa del derecho a la salud. Entonces, se presentaron otras objeciones de otros grupos y se hizo un análisis de la misma junta, pero también desde la dirección jurídica, que finalmente lo que se establece es que no es procedente desde el punto de vista jurídico prorrogar los nombramientos de los miembros de la junta directiva, porque lo que quería era que se prorrogaran otra vez por un periodo igual de conformidad con una ley que no aplica para las juntas de salud. Entonces, el día de ayer se volvió a ver todo el tema de juntas de salud y lo que hace la junta directiva el día de ayer es no ratificar. El 20 de octubre van las elecciones de las juntas de salud. ¿Y por qué es tan importante? Porque miren, es que las juntas de salud se han movido a cuentagotas, de verdad, muy poquito, y la participación ciudadana ha sido muy compleja.
tanto que las contralorías que establecen este proceso hasta el 2017 lo tienen en sus manos, pero vea que en el 2017, que es el dato más reciente que tenía, hubo en las elecciones del 2017 11,753 electores en todo el territorio nacional, lo que significa, y uno ve zonas, la zona rural, sobre todo, con muy poca participación, por ejemplo, la Huetar Atlántica o la misma Chorotega, la Huetar Norte, son zonas con muy poca participación, y la Central Sur con una participación más alta, pero es que hay que recordar que en la Central Sur están prácticamente la mayoría de los hospitales y una buena parte de las áreas de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nosotros no llegamos ni a 100 personas que eligen las juntas de salud de todos los centros de salud donde hay juntas de salud. La participación es muy, muy poca, y tenemos que ir haciendo ese proceso para motivar y incentivar y de verdad que se reconozca el papel de cada miembro de las juntas de salud y que viene a posicionar este tema. Bueno, se publicó el 20 de agosto como correspondía el tema en la prensa nacional, y esa es la dirección para inscribirse. Ahí está toda la información del tema de las elecciones de juntas de salud en esa dirección electrónica. Y bueno, lo que dice es, hay tiempo desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre para inscribirse en las juntas, en el proceso electoral de juntas de salud. Y la logística que ya ha avanzado, bueno, ya la Dirección de Comunicación ha estado haciendo el trabajo, se informó a directores médicos, facilitadores locales y regionales de juntas de salud, a todos los miembros de los procesos electorales, se solicitó esos nombramientos, se han estado capacitando, y lo que nos dice la gente que se encarga de todo este proceso, es que ha habido buena acogida de directores médicos en general, y bueno, se han preparado los materiales. Lo único que está pendiente de entregar es el protocolo sanitario para la atención de este proceso, aunque como les digo, aún así este proceso ha venido dándose con muy poca participación, entonces no es que vamos a tener unas elecciones nacionales para las elecciones de juntas de salud, pero aún así es muy importante el protocolo que tiene que ver con medidas de seguridad para los electores. Y bueno, quiero agregar que la importancia de la independencia, quiero enfatizar la independencia de las juntas de salud y los retos de las juntas de salud, porque la independencia es muy importante, porque ese es el referente, es que la población, incluso aunque no vayan a votar, y los ciudadanos confiamos en que la Junta de Salud están representándonos a nosotros, a los ciudadanos. Los intereses de las personas están representados por los miembros de la Junta de Salud. Y hay que tener clarísimo, la Junta de Salud no es un subordinado de la administración. Son servidores, hacen un servicio público, pero no son servidores públicos subordinados a la administración, porque a veces queda la idea entre la administración en algunas áreas de que es que la Junta de Salud es como un brazo de la administración. No, son independientes, hay una responsabilidad y un privilegio que tiene la Junta de Salud de poder incidir en las decisiones que se toman en cada centro donde están representados, y no es que la administración les da órdenes, es al contrario, la Junta de Salud tiene derecho a saber, a opinar, a ver qué es lo que está ocurriendo con los recursos, con la administración, etcétera, porque el Seguro Social tiene muchos enemigos. Como muchos enemigos ha tenido las juntas de salud. Hay gente que ha querido desaparecer las juntas de salud, pero nosotros seguimos creyendo que esa es una posibilidad para defender la seguridad social. Hay que velar desde las juntas de salud por la calidad y la oportunidad de los servicios y defender este modelo de salud que nos han heredado las generaciones anteriores, porque de verdad, compañeros y compañeras, la caja es de todos y entre todos la tenemos que defender
y entre todos la tenemos que cuidar. Esta es una oportunidad que tienen ustedes, son de verdad, les repito, privilegiados de poder representar más de 5 millones de personas en todo el país que son atendidos en los servicios de salud. Una oportunidad innegable de mejorar servicios y defender la Caja Costarricense del Seguro Social a través de este modelo conjuntas de salud que puedan hacer de verdad una alianza estratégica con la ciudadanía, con la administración también y con los diferentes actores y sectores que han venido defendiendo este modelo de salud. Así que, bueno, ahí hay 3 hospitales nacionales, 6 hospitales nacionales especializados, hay de toda clase de modelos y a través de todo este país, como está distribuida la prestación de servicios de salud, son ustedes, juntas de salud, los que primeros llamados a defender este gran modelo nuestro, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, de verdad un bastión para la democracia, la seguridad y la salud de todos los costarricenses. Muchas gracias. ¿Vieron que les dije? Que con la presentación de doña Marta esto se iba a calentar. Doña Marta, muchas gracias, ¿verdad? Por esa exposición, tal lucidez, tal convencimiento y además, bueno, de una forma sintética que nos ha puesto así con mucha claridad la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, por una parte, y luego este papel tan relevante de las juntas de salud en el proceso también de consolidación y defensa del modelo de salud. Reitero el agradecimiento y realmente ahí, bueno, escuchándola, no solo reconocemos que tenemos en usted una representación efectiva, valiente y sólida también de los intereses del pueblo asegurado. Con esto, ahora más bien, creo que abriríamos el espacio para ver las reacciones, preguntas, comentarios que el resto de personas aquí presentes puedan hacerle. Doña Marta está gustosa de poder responder. Tratemos ahora para poder llevar el orden, eso, usar el icono levantando la mano, así yo puedo ir viendo quienes van pidiendo la palabra y ser también bastante concisas en el comentario o la pregunta para tener oportunidad de que doña Marta también pueda referirse a ellos. Con esto ya tengo a 2 personas ahí que se adelantaron. Eso. Vamos a ver, don Fernando Bermúdez. Adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Llegué tarde, pero escuché la parte que escuché, me pareció muy buena. Pero sí me deja pensando, como persona, digamos, joven, el tema de la no participación de la ciudadanía. Creo que es muy relevante, digamos, que observemos eso, ¿verdad? Porque efectivamente puede ser un argumento fuerte por parte de estos enemigos, ¿verdad? Que se mencionan de las juntas, de que efectivamente, pues si la gente no participa, pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que pensar desde Frenas igual y también desde la Junta cómo nosotros planteamos que se aumente la participación de las personas en estos procesos, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo creo que juega un papel importante el desconocimiento que existe realmente, la posibilidad de participar y el poder que realmente se puede tener para incidir en estos elementos. Entonces, nada más quería aportar como ese comentario. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Fernando. Y vamos a ver, don Luis Alberto. Luis Alberto Soto. Gracias, gracias. Ahí estamos con el audio bien, ¿sí? Exacto, sí, le escuchamos bien. Adelante. Buenas noches, desde el Valle de la Estrella de Limón. Mi comentario y tal vez propuesta, si es que uno podría decir que hacer una propuesta acá para doña Marta. Definitivamente que sí tenemos doña Marta una persona consecuente, coherente como representante del sector laboral en la Junta Directiva.
Y quisiera como comentar lo siguiente. El reto que tenemos desde las juntas de salud y desde la comunidad es la participación, como decía el compañero anterior. Entonces, ¿qué tal si pensáramos en una alianza sindical comunitaria para que desde las juntas de salud hagamos todo el tejido social de los comités auxiliares de salud? Me refiero a alianza sindical comunitaria pensando en que a aquel lugar donde viva un trabajador de la salud sindicalizado encuentre también, sea un aliado para la configuración y la conformación de los comités auxiliares de salud. Es una propuesta y una inquietud que hemos discutido quienes venimos de experiencias de participación social. Bueno, yo soy originario de San Ramón y participé en el programa Salud Sin Paredes, incluso en la Asociación Regional de Salud Comunitaria en Occidente. Y sé que esto sería posible y sería una gran alianza realmente para trascender algunas limitaciones que se encuentran en la participación social. Muy bien, don Luis Alberto, gracias por el comentario y también la propuesta que ahora doña Marta también se referirá. Creo, doña Marta, que podemos hacer todavía. Hay 3 personas más que están pidiendo. Entonces, vemos esto para que usted pueda responder a ellas y luego continuamos con las demás personas que quieran hacer su intervención. Entonces, doña Iris de La Paz. Gracias, buenas tardes. Hay una cuestión que me ha preocupado. Cuando en días, creo que antier hablábamos un poco de cómo motivar a los costarricenses a tirarse a la calle, a luchar por todas estas cosas. Y yo ahora pensaba también, ¿es posible una campaña nacional para dar a conocer y promocionar las juntas de salud? Sabemos que es muy caro, que los medios de comunicación cobran muchísimo dinero, pero ¿hay alguna posibilidad, no sé, ahora por redes sociales o algo fuerte para que la gente conozca qué es una junta de salud? Sabemos que nosotros tenemos ese papel en nuestras comunidades, pero sí me gustaría saber si existe alguna posibilidad para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doña Iris. Y Antonieta. Antonieta Fernández. Ya voy. Vamos a ver, la pregunta, yo tengo una preocupación que siempre hemos tenido, que se ha estado manejando, digamos, incluso las operadoras de pensiones lo manejan, en la prensa se maneja que la caja está quebrada, Marta. Se dice que la caja está quebrada y yo quisiera como que aclaráramos ese aspecto, porque a veces siento que eso es parte de una estrategia perversa para justificar la privatización de servicios. Y el otro tema es cuánto ha afectado las finanzas de la caja la disminución de la base mínima contributiva del aporte de cuotas, ¿verdad? Si se ha medido cuánto es la totalidad de la deuda, o la tercera pregunta, si se ha medido cuánto es la totalidad de la deuda que pretenden los diputados condonar a algunos patronos, y si eso incluye cuotas obrero-patronales. Y por último, la última pregunta es, ¿qué ha pasado con el IBM, digamos, en términos generales, si se sabe qué ha pasado con respecto a ese tema? Muchas gracias, Antonieta. Creo que los comentarios y preguntas son bastante cargados para doña Marta. Entonces, le pediría a don Juan José y a Luis Ángel, si les parece que más bien ustedes empezarían el segundo bloque para que doña Marta pueda ahora referirse y no recargar tanto por las preguntas que se le hicieron. Entonces, tal vez doña Marta atiende esto y luego hacemos un segundo bloque que empezaríamos con don Juan José y Luis Ángel. Y así vamos siguiendo. Entonces, doña Marta. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Tal vez, don Fernando, para la legitimidad de las juntas de salud es importante la participación.
Y efectivamente yo comparto con usted de que es necesario conseguir esa legitimidad, ese respaldo de la ciudadanía a las juntas de salud. Yo creo que ese es un reto que se está haciendo bien, porque esta es la primera vez que veo que se está haciendo este tipo de actividades, que se está tratando de formar y capacitar, porque a veces los ciudadanos no participan, no porque no puedan hacerlo, es que no hay que ser un genio para estar en una junta de salud, ni hay que saberlo todo para poder, lo que hay que tener es ética, transparencia, deseos de contribuir de verdad con el país y con la ciudadanía. Entonces, me parece que este proceso va a ayudar muchísimo a que haya una mayor participación y podemos ir haciendo un trabajo juntos. Las organizaciones sindicales han venido promoviendo dentro de sus también algunos la participación de compañeros de forma que tengamos más garantía de esas juntas de salud. Y me parece que hace un muy buen planteamiento la compañera donde dice que una campaña más agresiva en medios. Me parece que sí, que eso es una muy buena alternativa. Yo la voy a plantear porque no es que los sectores, las juntas de salud van a tener los recursos para hacer eso, pero sí podemos exigirle a la caja que haga una campaña en medios mucho más agresiva donde promueva la participación ciudadana en las juntas de salud, porque me parece que ha sido muy light, muy pobre la campaña que ha venido haciendo y se limita a que yo cumplo casi que con el proceso nada más. Entonces me parece interesante, lo voy a llevar a la caja para tratar de resolver la parte de la campaña. Sin embargo, creo que la mejor manera de que nosotros podamos motivar es nosotros mismos haciendo, hablando con la gente, con los grupos, con los ciudadanos en general, promoviendo la participación. Y Antonieta, la caja no puede estar quebrada, porque es que para que quiebre la caja tiene que quebrar el Estado. Tendría que no haber Estado, porque la caja es una institución del Estado. Entonces tendría que desaparecer la caja para estar quebrado. Lo que pasa es que sí hay toda una estrategia de descalificar a la institución, de una estrategia sistemática para decir que no funciona el modelo, a pesar de que ahora con la pandemia se demostró que este modelo funciona. Y entonces, no, tendría que quebrar el Estado, que más bien vimos los datos últimos, el Estado recibió más recursos que los que ha recibido durante los últimos años. Así que hay una obligación constitucional. El Estado está obligado, es la única obligación constitucional de que el Estado tiene que sostener a la Caja Costarricense del Seguro Social si con el modelo de financiamiento que tenemos no es suficiente para sostener a la institución. Eso no significa que no haga una serie de cosas para debilitar la atención en salud, y hay planteamientos de no demos los medicamentos, nada más demos la atención en salud. Esos son planteamientos que se hacen y es precisamente para justificar después la atención privada. Entonces, no, ni tampoco puede quebrar el seguro de pensiones. En general, lo que puede es debilitarse la institucionalidad como tal, pero no estar desaparecida. Y con respecto al golpe de las finanzas por la disminución de la base mínima contributiva, sí tuvo un impacto tanto en el seguro de salud como en el seguro de pensiones, porque lo que se disminuyó fue hasta un 75% de las contribuciones de la base mínima contributiva. Y eso tuvo un efecto que se junta con otros y entonces tiene un impacto dentro de la sostenibilidad. Pero no solo afecta a la institución, porque esa es la idea que se le ha dado, y se venden en los medios de comunicación, de desinformación, para decirle de alguna manera. Ellos venden que es para ayudarle a las personas que no tienen, que no tienen posibilidad de pagar, y que entonces que disminuyamos la base mínima contributiva. Ahora proponen también de que si un trabajador solo labora 2 horas, que probablemente no labora 2, pero quieren pagar sobre 2 o 4 horas trabajadas,
eso tiene un impacto sobre los trabajadores. Esa es la realidad. Porque si a mí me calculan mi pensión, por ejemplo, sobre el salario con esa base mínima contributiva de 50,000 colones, es con esos 50,000 colones que me van a calcular la pensión. Entonces, ese tiempo que se pagó con una base mínima contributiva inferior sobre un salario mucho más bajo, eso significa que cuando me calculen mi pensión, eso va a tener un efecto sobre el monto de la pensión que me corresponde. Eso es así. Esas son las cosas que no se dicen en los medios. Y con respecto al IBM, voy a dejarlo de las deudas, de condonación de deudas para luego. Con respecto al IBM, todavía está en construcción lo que es el reglamento ya con los cambios acordados. Todavía hay que hacer una publicación en la Gaceta, no se ha hecho la consulta, hay que dar el plazo para la consulta. La idea es que los sectores pudiéramos hacer un planteamiento y alargar algunas de las cosas y ver si tenemos otras alternativas. Y posteriormente a eso, después de que se hagan esas observaciones, todavía tiene la gerencia de pensiones que revisarlas, y una vez que estén revisado y acordado, se haría ya la publicación oficial, y 2 años después de eso se estaría aplicando la reforma que se haya publicado finalmente. Eso puede tardar unos meses y podría alargar un poco esta discusión del tema de la reforma del IBM. Y en el caso de la condonación de deudas, este es uno de los aspectos creo que más importantes, porque si realmente se quisiera ayudar a los sectores más vulnerables, no necesita acudir a un proyecto de ley para condonar deudas. Eso sería innecesario. La misma institución tendría la facultad de hacer procesos moratorios, de una serie de herramientas que podría utilizar, pero en este caso lo que están haciendo es favoreciendo a grandes sectores empresariales, porque esto es un despropósito, porque es como decirle, usted que lo pagó todo salado, qué pena que usted pagó, yo que no pagué, entonces me van a premiar, todo me lo van a perdonar. Ese es el despropósito, y entonces desmotiva también el pago de la seguridad social. Pero en este caso, lo que están haciendo los diputados es, bueno, favorecer primero a esos actores políticos, el diputado Muñoz, el diputado Cruzan, que entre los dos hacen una deuda de 100 millones de colones que podrían acudir para que le condonaran, se la perdonaran, pero además hay cientos de personas que realmente no son los que tienen el problema, sino grandes empresarios. Aquí cualquier moroso, aquí si fuera Walmart el que tiene la deuda, tiene derecho a acogerse a esa condonación. Desde la óptica, y lo hemos venido defendiendo en la Junta Directiva, es inconstitucional. Por eso la Junta Directiva no pudo decir que apoyaba el proyecto. Y lo que ahora se está haciendo, bueno, yo por lo menos he estado conversando con José María Villalta, haciendo un esfuerzo con un documento que se ha estado elaborando, que él ha venido elaborando. Yo lo revisé hoy también para hacerle algunas observaciones, porque la Contraloría y la Procuraduría han venido planteando reiteradamente. Desde antes del 2004 ya se hizo algún planteamiento, pero sobre todo en los opiniones del 2011, a raíz de una consulta que hicieron los libertarios. En el 2020 lo vuelve a reiterar la Procuraduría, y vuelve también la Contraloría a decir que ni la Junta Directiva puede acordar administrativamente la condonación de deudas con el modelo que se quiere hacer, ni tampoco los diputados podrían hacerlo, porque violentaría el artículo 73 de la ley constitutiva. Entonces eso es lo que se quiere consultar, y finalmente sería, aprobado en primer debate, buscar las firmas para presentar esta otra consulta facultativa, y esperar que sea la sala la que diga que no se puede hacer de esta manera. Y me parece que aún así
entendiendo que sí, que hay trabajadores independientes en una situación compleja, pero esos trabajadores independientes tienen deudas en la mayoría deudas inferiores al $1.000.000 de colones. Los que deben dar grandes deudas son los grandes empresarios y las grandes y algunos grupos políticos que también se vienen a beneficiar con esta condonación de deudas. Así que por ahí va el proceso y bueno, bueno, retos y desafíos, esos son los desafíos, que siempre hay alguien que quiere que le perdonen sus deudas y que resuelvan la parte que les corresponde. Bueno, José María le dijo a los diputados que tienen esas deudas que eso es legislar en beneficio propio. Vamos a ver qué van a hacer en este caso. Bueno, creo que con eso he contestado, Norman. Exacto, ha cubierto bastante bien las distintas inquietudes y que inclusive responde también inquietudes que han expresado a través del chat, en el cual además hay manifestaciones de agradecimiento por la presentación, la excelencia de la presentación, claridad y, como dicen algunas personas, primera vez que me entero de, ¿verdad? Ya tenemos otro grupo aquí de personas que están solicitando para intervenir. Tenemos 5. Vamos a empezar esta otra ronda con don Juan José Piñar. Don Juan José, adelante. Gracias, buenas noches a todas y todos. No voy a abrir la cámara porque puede ser que pierda la conexión. Gracias a doña Martelena por sus palabras y sus conocimientos. Me preocupa mucho, y esta es una propuesta para doña Martelena, lo que es formalizar las juntas de salud. Una junta de salud debe tener un espacio dentro del área de salud con su computadora para poder hacer sus análisis, con su comunicación. También debe ser, debe tener una inducción de parte de la administración donde se le explique sobre todo el funcionamiento del área de salud y una apertura en los asuntos administrativos, porque precisamente nunca hemos llegado ahí. Difícilmente llegamos a poder analizar qué está pasando con las compras, con la administración de personal, con las políticas de salud. No llegamos ahí. Entonces hace falta tener un lugar y una apertura de la administración para que toda esa información fluya hacia la Junta de Salud. Y a la vez que ser presentados formalmente a todos los trabajadores del área de salud, porque si no, vamos a estar ahí siempre ninguneados. Y es muy importante entonces una directriz desde arriba para que el facilitador, en algunos lugares lo hacen, pero es una cuestión de 2 o 3 horas de información nada más. Después de ahí no sabemos nada de nada. Ni siquiera somos capaces de poder tomar alguna iniciativa ante alguna denuncia que muchas veces son graves. Entonces creo que debe haber tal vez una directriz desde la Junta donde esta apertura sea obligada para los administradores. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, don Juan José. Vamos a seguir con don Luis Ángel Jiménez. Adelante, don Luis Ángel. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi pregunta es muy el IBM, el Estado, hay gente que esté con el Estado que el IBM pague sus pensiones, o solamente con Hacienda y Jupema. La otra pregunta, esos 6 billones de colones, que es muchísimo dinero, que el Estado le está debiendo a la caja, ¿se debe por cuotas obreros patronales o solamente por cuotas de patrono o como el subsidio que tiene que dar como Estado? Y además quiero saber también si con el presupuesto que aprobaron los diputados se le hizo algún abono a la Caja Costarricense de Seguro Social en este año. Muchas gracias. Gracias, don Luis Ángel. Vamos a continuar con la inquietud de doña Dania Fernández. Adelante, doña Dania, tiene el micrófono apagado. Puede activarlo, por favor.
Sí, gracias. Ahora sí. Buenas noches, muy amable. Sí, bueno, ahora que don Luis hizo la consulta, creo que parte de unas preguntas iban por ahí, pero tengo estas inquietudes con respecto a, digamos, a la parte básica de las juntas de salud. Como decía el compañero, humanizar no sería sino visibilizar las juntas de salud. No es algo que se pueda trabajar en el plan de trabajo operativo de las juntas de salud con la dirección, por supuesto, de los EBAIS, de los administradores de los EBAIS, pregunto, porque ese es un proceso que corresponde netamente a la Junta de Salud. No creo yo que tiene que ser una directriz desde arriba, ¿verdad? Para que uno pueda ejecutarlo. Y pienso yo que visibilizar ese espacio de la Junta de Salud sería con los proyectos y propuestas que sean relacionados con el bienestar o mejoramiento de la atención de los asegurados, de la gente que recibe el servicio. Esa es una duda. Por otro lado, con respecto a la condonación de la deuda, si bien es cierto, entonces, si la Junta, tenemos una dirección administrativa, digamos, gerencial, de la parte de la caja que es autónoma, ¿por qué se le imponen este tipo de decisiones que son políticas, que afectan definitivamente a la base de la estructura de la caja? Porque en este momento tenemos problemas muy serios por las mismas políticas, considero yo, totalmente inequívocas e injustas de despidos, de desplazamiento a trabajos de 6 horas y además de sobrecargas laborales después del proceso que se hizo inverso de despedir gente, ¿verdad? De despedir y que el patrono fuera beneficiado también con las políticas de desempleo. Entonces, ¿por qué se le imponen de esta manera políticamente decisiones que por supuesto, a través de las negociaciones que hace el país por privatizar, junto a otras instancias internacionales, por privatizar los servicios de salud? Si hay alguna, digamos, cuestión jurídica que la sostenga, que la defienda, que la frene en la parte articular interna de la misma organización de la caja. Esa es la otra. Y ¿cómo se va a hacer? O sea, mi inquietud también tiene que ver cómo se va a resolver el problema de la empleabilidad. Es decir, tenemos más de 500,000 de desempleados, más de unos 300,000 en la informalidad. Esta gente ya no, o sea, los informales hace mucho no cotizan y los desempleados cotizaban, pero se quedaron sin el derecho a la cotización. Entonces, estas personas de una u otra forma van a ser responsabilidad de la caja como cuestión solidaria para la atención de salud. Entonces, ¿cómo se va a resolver a nivel país esta situación si las políticas van en función de la privatización? Gracias. Muchas gracias, doña Ania. Y le damos la palabra a doña Lidiet para cerrar este bloque de 4, porque ya tengo a 4 personas más, ¿verdad? Entonces, para no, como decía antes, no recargar y poder atender bien todas las consultas. Entonces, le doy el pase a doña Lidiet Hernández. Sí, bueno, buenas noches. Mucho gusto, doña Marta. Viera que yo tengo, tal vez me voy a salir un poco del tema, pero bueno, perdón, pero tengo que quitar la cámara para poder tener un poquito mejor señal. Sí, es mejor. Bueno, sí, lo del IBM y eso, o sea, yo siento como que, digamos, los otros sindicatos y los otros gremios siempre están como más juntos haciendo negociaciones y todo. Y yo un día decía, bueno, y entonces, ¿dónde está la representatividad de esos convenios que tenemos los agricultores, ¿verdad? Que están dentro de la caja, que se negocian, que son subsidiados hasta cierto punto por el Estado. Y no sé, yo siento, digamos, en esta última negociación que prácticamente es como si fuéramos a desaparecer, ¿verdad? Y lo que todavía es más preocupante es que muchos de ellos, si llegara a desaparecer el convenio, quedarían muchísimos pequeños agricultores sin el beneficio de un seguro de salud que es tan importante y sobre todo en las zonas rurales. Muchas gracias.
Gracias, doña Lidiet. Ahora sí, doña Marta, para atender estas, porque como les decía, ha despertado muchas inquietudes y ya tengo en espera otro grupo de personas. Doña Marta. Sí. Bueno, con respecto a lo que es el fortalecimiento y la visibilización de las juntas de salud, me parece que ese es el trabajo que se debe hacer también desde los consejos regionales y el Consejo Nacional. Esa es parte de la tarea que deben hacer esos consejos por llevar una serie de necesidades y de planteamientos. Yo sí creo que hay que darle condiciones a las juntas de salud para trabajar, pero hay que hacer un planteamiento formal. ¿Qué es lo que necesitan las juntas de salud para trabajar? Yo he tenido algunas reuniones con algunas juntas de salud recientemente, donde estaban planteando necesidades, digamos, de infraestructura, ese tipo de cosas que me parece que es exactamente lo que tratan de hacer, de mejorar las condiciones de vida y de salud de las comunidades. Entonces, creo que hay que hacer, que ese es un trabajo que también hay que hacer con consejos regionales y nacionales para fortalecer las juntas de salud. Yo creo que sí tiene que haber una disposición para poder que sea uniforme, porque si no, entonces tenemos una junta de salud a la que se le dan ciertas condiciones y a otra junta de salud a las que no se le dan esas condiciones. Entonces, me parece que por un asunto también de equidad debería haber una posibilidad de formalizar ese planteamiento. Y con respecto al IBM, mire, el IBM no cubre a la mayoría de los educadores, cubre unos 10,000 educadores y no cubre al Poder Judicial ni a las personas que tienen pensiones a través con cargo al presupuesto nacional. Esas no los cubre. Lo cubre el resto de los trabajadores y hay que recordar que la pensión, el IBM tiene un tope de pensión, en el IBM no hay pensiones de lujo, lo que hay son muchas pensiones muy pobres, eso sí tenemos muchísimo, el 65% de las pensiones en la caja son menos de 200,000 y el que logra tener una pensión porque se quedó más de 40 años trabajando, nunca sobrepasa el 1.700.000 colones haciendo, aunque haya tenido salarios de 5 millones o de 6 millones toda su vida, eso no pasa con el IBM, por eso es un régimen solidario. Y el problema en este caso es que en este caso fue una decisión, digamos, como no se había dado en muchos años. Generalmente esto era un proceso de negociación, un proceso de diálogo social con amplia participación. En este caso el diálogo social no se dio, se hizo una reforma sin la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los grupos étnicos, esa es digamos, la crítica principal a esta reforma que hizo unilateralmente la Junta Directiva, donde 7 miembros decidieron, sí, vamos a reformar las pensiones de esta manera. Todavía hay, digamos, cosas que se están discutiendo para ver cómo se resuelve ese tema del diálogo social. Y con las deudas, los 6 billones de colones que debe el Estado son por el traslado de los hospitales y del personal del Ministerio de Salud y de la Junta de Protección a la caja. Había compromisos de que el Estado pagara por ese traslado, porque como el gasto ya no lo iba a tener el Estado, sino que lo iba a tener la caja, entonces se trasladaban los hospitales, se trasladaba el personal, pero tenía que haber ese gasto, una parte de ese gasto, de ese presupuesto se le iba a trasladar a la caja. Eso no pasó. Se trasladó todo, pero el dinero nunca llegó. Y los otros 2.4 billones casi de deuda es de todos esos subsidios que tiene que pagar el Estado, de los asegurados por el Estado, de los privados de libertad, del Código de la Niñez, todas esas cosas que la caja presta ese servicio
y acá, con cargo al Estado, esos dineros no están ingresando, a pesar de que también mucho de lo del tabaco y otros ingresos que son propios de la caja, pero que van a caja única, esos son los ingresos que no les llegan a la institución, y que eso lo que hace es debilitar los servicios. Si no tenemos recursos, menos se van a fortalecer los servicios. Y bueno, con el tema de la injerencia política, eso es una discusión de hace mucho tiempo, de que la injerencia política violenta la autonomía institucional, y eso, bueno, eso se discutirá en el caso de la condonación en la sala constitucional. Yo lo que sí le puedo decir es que el negocio de la salud en el mundo es un negocio de más de 3.000 billones de dólares anuales, y eso es una plata que muchos quisieran. Y en el tema de de los esfuerzos que la caja ha hecho, yo sí puedo decirle que ha hecho algunos esfuerzos por contribuir, por ejemplo, toda esa gente a la que le suspendieron, por ejemplo, los contratos. A esa gente por más de un año se les permitió, que son 6 meses lo que establece el reglamento de salud, y se extendió por más de un año la posibilidad de que esas personas siguieran teniendo acceso a los servicios de salud. Y se han hecho otros esfuerzos. Sin embargo, el tema del desempleo es un tema país que debe resolverse, y que es un círculo vicioso. Si los trabajadores no tienen capacidad de compra, no se va a movilizar la economía, porque son las familias trabajadoras las que compran. Entonces la empresa puede producir lo que sea, pero si no hay quien compre, no se moviliza la economía, y círculo vicioso: si no hay empresa, no hay empleo. Entonces hay que contribuir entre todos a fortalecer al crecimiento económico. Y en eso es que el gobierno no ha logrado una política pública de verdadera reactivación económica que favorezca a todos los ciudadanos. Y con el respecto a los convenios, en realidad los convenios no se están eliminando, o sea, los convenios se van a mantener. Eso es parte, digamos, de la política que ha tenido institucional, los convenios con agricultores y con algunos otros sectores con los que tiene convenios. Eso lo ha estado manteniendo, y eso no está en discusión en este momento, ni ha estado nunca en discusión. Y lo que está en discusión es, bueno, cuál es el mecanismo para ayudar a los pequeños y a la microempresa, sin violentar la autonomía institucional y sin desfinanciar el seguro de salud, porque al final es un perjuicio para toda la ciudadanía. Muy bien, don Norman. Muy bien, aquí vamos con el tercer bloque. Vamos a iniciar con don Rodrigo Castillo, que tiene sus inquietudes. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante, don Rodrigo. Don Rodrigo, silenció su micrófono. Ahora sí puede hablar. Porque la lucha que ha llevado doña Marta, una lucha muy importante, está como sola. Yo lo que pienso es, ¿dónde están esos otros 2 representantes que nos representan a nosotros en la Junta, a los trabajadores? Me refiero al señor de las cooperativas y al otro de las solidaristas. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Están del otro lado? ¿No están con nosotros? Porque veo que su trabajo ha recaído sobre usted. Usted es la única que vota en contra. En fin, ellos se plegan. Yo quisiera que me dijera algo de eso, porque es necesario ventilar esas cosas. Muy bien, don Rodrigo, muchas gracias. Sigue en Maritza Rodríguez. Buenas noches. ¿Se me escucha bien, sí? Adelante, se le escucha bien, Maritza. Gracias. Hola. Hola. Primero, darle las gracias a doña Marta y felicitarla por la lucha que está dando en la Junta Directiva, y también por su tiempo en su exposición el día de hoy, muy valiosa.
Yo quería referirme, bueno, recientemente he estado cerca del centro de salud donde vivo y lamentablemente pues me ha tocado darme cuenta de que efectivamente es un ente privado. No se reconoce como la clínica ni el nombre de la caja. La gente nada más lo denomina como una cooperativa. La cooperativa de salud. Y bueno, por una situación particular me tocó conversar con la abogada que está, bueno, la que lleva, digamos, la Contraloría de Servicios. Entonces ella me decía, la única persona de la caja ahí es ella. Todos los demás son de la cooperativa, es privado. Entonces a mí me preocupa que las personas que formen parte de la Junta de Salud es como si no están acompañadas, si no tienen un ente que supervise y que las apoye, es como mandarlas a la boca de los leones, porque en realidad la situación es muy difícil, la actitud de algunos funcionarios es totalmente irrespetuosa, a ratos es como si fuera una pulpería y hacen las cosas a como les da la gana sin ánimo de ofender a las pulperías. A lo que me refiero es que administran a su manera, como les parece, y respetan los derechos que pueden tener los asegurados, a quienes llaman clientes o también usuarios. Entonces, yo no sé si hay una instancia en la caja que realmente acompaña a la gente que forme parte de las juntas de salud. Y si no, pues me parece que es importante, si efectivamente a la caja le interesa el rol que se desempeña desde las juntas de salud, que exista una instancia desde la caja, sino como decía don Juan José, desde los sindicatos, desde Frenas, es decir, no podemos dejar ahora a la gente si logra llegar a las juntas de salud sola, necesita estar acompañada. Entonces quisiera saber si hay instancias dentro de la caja o si la gente tiene que ir a dar una lucha que al final pueda hasta afectar su salud, porque por lo menos en lo que se refiere al lugar donde yo vivo, la situación realmente a mí me tiene alarmada. Muchas gracias y un gusto, un abrazo con mucho cariño. Gracias, Maritza. Sigue don Wilfredo planteando su pregunta muy concreta. Adelante, don Wilfredo. Gracias. Primero que todo, agradecerles a todos y todas y disculparme con los 93 miembros, ya que no he estado activo. He tenido muchas capacitaciones aquí a nivel, soy de una asociación, entonces he estado muy ocupado también en esa parte. Mi intervención ahorita es porque ya puse en el chat una situación que vive Liberia. Hoy estuve reunido con el director del área de salud y él mismo expresa que solo uno de los miembros de la Junta ha colaborado en este tema de vacunación. Los demás han llegado solamente como que a pedir favores familiares. Entonces me preocupa. Esto lo alerté a bueno, por ahí tengo el chat de unos compañeros que me mandaron de Frenas, que inclusive ni me contestaron. Me preocupa eso. Por ahí le puedo mandar pantallazo a quien me pregunte, pero sí, siento que yo hice un SOS hace meses y no me contestaron. Entonces, estamos en esto, pero detrás de esto, ¿quiénes están? Porque me preocupó no haber respuesta. Yo soy de Liberia, soy comunicador de un medio, también soy parte de una asociación de desarrollo, parte de un comité comunal de emergencia, y ahora pues quiero integrarme a las juntas. Pero necesitamos apoyo. Las personas que están acá en Liberia, sinceramente no, y que están en este chat, por cierto, no las comparto porque no las veo a la par en la lucha. Yo, por ejemplo, hoy fui al hospital, hice el censo, que mencioné ahí en el chat. Entonces, concretamente, hay dos preguntas. Una que va unida a la participación de doña Marixa, la participante anterior, que dónde, cómo, ver quiénes supervisan esas juntas. Y la segunda es hacer una solicitud a ustedes, a los que están como encargados de organizar este chat y este curso o esta capacitación, para invitarlos. Nuestra plataforma en Guana Noticias está libre, está abierta y ocupamos gente que no sea de acá, Liberia, gente de alguna junta afuera que tenga experiencia ya y que esté funcionando bien y que nos vengan, nos diga a nosotros los liberianos, inclusive Guana Noticias, todo Guanacaste, que le diga a Guanacaste que existen juntas de salud
y que hay que entrarle. Eso sería. Buenas noches. Muchas gracias, don Wilfredo. Ya también será atendida su inquietud de parte del equipo y ahora doña Marta también se referirá a ello. Sigue en el uso de la palabra Vingela para Vingela. Hola Vingela. Sigue en el uso de la palabra. Bueno, y entonces está doña Dania Fernández para cerrar este bloque y que doña Marta pueda ya ir. Doña Dania está repitiendo, adelante. Gracias, muy amable. Perfecto. Sí, bueno, es una duda, vamos a ver cómo la planteo porque hay que saber mucho en la parte económica y política. Con el programa, perdón, con la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, siento yo, y ha sido una mordaza igual para el manejo administrativo de las instituciones del Estado, en los recortes presupuestarios y la asignación de presupuesto por proyectos. En este caso, en cuanto a la caja, ¿cuál es el presupuesto del Estado que le compete? Porque en el caso de la parte de educación se disminuyó a un 5%. Se habla de un 7%, pero realmente nunca llegamos ni al 8% en el presupuesto para todo lo que es la parte de educación. Entonces, en este sentido, ¿qué recortes se le vienen a hacer a la caja ahora, a partir ya de este 2021? Y dentro de eso, que hablaba doña Marta, que son las crisis cíclicas, o sea, las crisis en que hemos venido y que la resolución o la respuesta que se ha dado tanto para la clase trabajadora como para las empresas del Estado es reducirlas o es privatizarlas. ¿Cómo sustentar o cómo sostener ese proceso desde una junta de salud? ¿Cómo invertir y buscar que una junta de salud vuelva a la caja cuando está tercerizada? ¿Cómo se logra? Gracias. Gracias, doña Dania. Vamos a ver si Vingela, que estoy aquí. para cerrar. Ahora sí. Entonces, Vingela, adelante para cerrar el bloque y atender. Bueno, en primer lugar, agradecerle muchísimo a doña Marta porque ha sido excelente su presentación y la información, cómo nos ha nutrido. Nada más eran dos preguntitas sobre, digamos, si la caja tiene, es decir, se ha hablado mucho de la gente que ha sufrido las pérdidas y los trabajadores independientes, etcétera. Pero también ha habido empresas que han ganado muchísimo con la pandemia, o sea, ha sido una fortuna, ha sido en ganancias exuberantes. Pienso en los supermercados, por ejemplo, que no han dejado de vender y vender. Y esta gente, además de eso, ha sido favorecida con la disminución de la base impositiva de lo de las cuotas obrero-patronales. ¿Se tiene algún cálculo o se ha hecho algún cálculo de esas ganancias de esas grandes empresas que contrarreste lo que, digamos, han perdido las otras? Porque me parece que en justicia de Dios, esas empresas que no han perdido, que más bien han ganado más, no deberían de darles ese premio. Esa es una pregunta, a ver si existe ese dato. Y luego, también la otra preguntita es, que ¿en qué estado, cómo va el pago, el proceso del pago de deuda que había sido dictaminado por la demanda que presentó Villalta? ¿En qué estadio está? ¿Verdad? ¿En qué estadio? Bueno, estadio está. Porque se supo que tenía que hacerse, pero no saben, bueno, no sé yo por dónde va el asunto. Muchísimas gracias. Esas duditas de las que tengo, doña Marta. Muchas gracias, Vingela. Bueno, con esto, para darle el pase a doña Marta, que pueda responder y ya ir cerrando, ¿verdad? Por razón del tiempo. Entonces, doña Marta, adelante. Sí, bueno, vamos a ver. Don Rodrigo, las cooperativas, la representación de las cooperativas, bueno, hay que recordar que las cooperativas que representa el compañero, también están las cooperativas que tienen privatizados, digamos, esos sectores privatizados. Y los solidaristas, bueno,
Yo creo que hay que preguntarle a los solidaristas y a los cooperativistas cuál es la línea que le dan a ellos, porque en realidad uno debería responder, por lo menos en principio, al mandato que tiene del sector que lo nombró. Y entonces hay que preguntarle a las cooperativas y a los solidaristas cuál es el mandato que le han dado a esos y si están cumpliendo ese mandato, porque por ejemplo en la Junta los 3 representantes de UCAEP son rigurosos a seguir línea de UCAEP y bueno, los representantes del Estado al Estado. Entonces yo esperaría que las cooperativas y los solidaristas estuvieran respondiendo esos representantes al mandato que les dieron. Yo puedo dar fe del mandato que me dieron a mí y de lo que yo tengo que hacer dentro de la Junta. Marta. Sí. Discúlpeme, pero ¿cómo hacemos para conversar con ellos si ellos no se exponen así como se expone usted, valientemente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los traemos para cuestionarlos y decirles, no? Es que eso no me parece a mí, ¿verdad? ¿Qué Sí, foro bueno, hay que inventar para que ellos comparezcan, que den cuentas? Sí, a mí me parece que la rendición de cuentas es fundamental para lo que sea, porque uno como ser humano puede cometer muchos errores, pero no significa que la ética y la transparencia no tengan que estar presentes para lo que sea. Yo comparto con usted que deberían que hubiera rendición de cuentas, pero bueno, esa es la realidad que tenemos con eso. Y tienen muchos años de estar en la junta directiva, entonces hay que preguntarle por qué los vuelven a nombrar cada vez. Y con respecto a los entes privados, mire, sí, las Contralorías de Servicios en los entes privados son de la caja y ellos tienen que recoger todas las quejas. Sin embargo, hubo un contralor en una zona ahí en Heredia que terminó renunciando porque era terrible efectivamente la situación con el tema de los privados, pero aún así creo que la denuncia ayudaría muchísimo porque a veces pasan muchísimas cosas que no se denuncian, entonces no hay forma de ver. Yo sí, en un informe que vi de la auditoría, en el caso, por ejemplo, de algunas de las cooperativas, se planteaba que no estaban cumpliendo a cabalidad con los requerimientos que se habían hecho para la atención de la pandemia y del tema de la vacunación. Sin embargo, no hay gente que sostenga las denuncias y eso es mucho el trabajo de las juntas de salud. ¿Y cómo se retornan esas instancias o esas empresas privadas a la institución? Bueno, pueden preguntarle a las compañeras que son las que más saben cuál fue la lucha, a las compañeras Villa, a las otras compañeras que se echaron al hombro todas las CEBAIS del Este y se dieron esa pelea y ellas tienen una amplia experiencia en esas, creo que son las más indicadas para hablar de eso. Y en el caso de Liberia... Doña Marta, perdón, disculpe, esa denuncia que usted dice tendría que presentarse ante la Contraloría. Sí, o va a ser habría que ver si se puede, si depende de la naturaleza, podría hacerse una denuncia pública. Ok, gracias. Con gusto. Y en el caso de Liberia sí me preocupa el uso de medidas sanitarias, es una obligación a lo largo y ancho de la institución. Voy a hablar con el gerente a ver qué es lo que está pasando en Liberia. Sin embargo, digamos, eso sería para esa parte. Lo que es ya el trabajo, el fortalecimiento de las juntas de salud, creo que hay que aprovechar esa oferta de Wilfredo, de que tiene ahí un espacio para fortalecer esa junta de salud en la zona de Liberia, porque a veces no es que la junta no quiere, es que no le hemos dado, no le hemos ayudado con las herramientas necesarias para hacerlo, y ojalá pueda integrarse don Wilfredo a la Junta de Salud y hacer un trabajo mucho más sistemático en esa zona que me parece que bastante falta hace en la zona de Liberia. Y doña Dania, la ley 9635 en lo que es la regla fiscal no aplica para la caja. Eso sí fue eso fue parte, digamos, del criterio de la Sala Constitucional,
que sí estableció que no aplicaba para la caja porque el financiamiento no era diferente y era inconstitucional, entonces no aplica para la institución. Eso no significa que no se hayan hecho recortes presupuestarios y de una serie de cosas. Me refiero a la 9635, ley de fortalecimiento que usted planteó. Y ¿por dónde vemos el tema de cuáles son las empresas ganadoras? Díñela. Bueno, como usted sabe, sí, ¿quiénes han ganado? Exportadores, grandes supermercados, no es la pulpería del barrio. Las zonas francas, las empresas que venden medicamentos e instrumental médico, insumos, etcétera, han ganado sumas impresionantes. No se queda muy largo de lo que han ganado las farmacéuticas con vacunas. O sea, hay sectores en toda crisis, en estas crisis sanitarias siempre hay ganadores. Y los grandes perdedores, la mayoría del pueblo. El problema es cómo resolver, porque efectivamente el poder político tiene redes de cuidado para ciertos sectores, y entonces eso siempre se va a dar. Y en este caso, por ejemplo, de condonación, uno dice, ¿cómo le van a condonar a una persona que ha tenido tantísimas ganancias? Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con este modelo que es el que favorece a los más ricos y cada día empobrece más a los que ya de todas maneras están en esa situación? Y en el pago de la deuda, está en ejecución de sentencia desde hace no sé cuánto tiempo. Primero porque la caja tenía que hacer una estimación actuarial de la deuda, después hizo la estimación y bueno, esa ejecución de sentencia siempre dura muchísimo tiempo y al final probablemente es muy probable que termine en un convenio entre la caja y el Ministerio de Hacienda, como generalmente ocurre, y uno quisiera que de verdad le pagaran en efectivo y oportunamente, porque es para atender a la población de lo que estamos hablando. Pero ese creo que es el trabajo que hay que hacer con las juntas de salud, porque la junta de salud es la ciudadanía y se supone que en una democracia la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchas gracias. Bueno, doña Marta, realmente ha podido ir atendiendo las distintas preguntas, inquietudes de forma muy puntual. Y yo creo, esto para todas las personas aquí participantes, muchas de esas preguntas e inquietudes, e inclusive las propuestas, debemos retomarlas nosotros. Ahí veo en el chat que están proponiendo distintas iniciativas. Pues sí, ustedes son los agentes articuladores, ¿verdad? Ustedes son las personas que ahora deben tomar también, donde hay deficiencias, bueno, cómo paliar, hay que buscar cómo articular, etcétera. Bueno, ese es el gran reto que tenemos por delante. Y doña Marta, realmente agradecidos de parte del equipo y bueno, todos los participantes, reitero, a través de los distintos chats, en el WhatsApp y aquí también en Zoom, las personas están agradeciéndole su intervención de hoy, con la claridad con la que lo ha hecho, pero también su trabajo constante, ¿verdad? Retomando ahí las luchas que también nuestro querido compañero y amigo Mario dio en su momento, ¿verdad? Y usted lo está haciendo de manera con su estilo y con su propio empuje, y eso se le está reconociendo. Nosotros, bueno, vamos llegando ya al final porque en esta capacitación hemos tratado de respetarles el tiempo a la gente, ¿verdad? Y todos vienen de trabajar. Hoy también algunas personas estuvieron intentando conectarse y no lograron, entonces al final nos ponían el mensaje, disculpen, no nos hemos podido incorporar, lo cual indica que la gente está, al menos este grupo, y que va a ser un grupo de fermento. Como decía doña Marta,
Las juntas son una esperanza, pero ustedes, y esto para todo el grupo que ha venido participando, son el fermento y esperanza también para darle este nuevo empuje a las juntas de salud. Pero bueno, vamos a cerrar varias cositas para que vayan abriendo sus cámaras para tomar las fotos siempre para tener, y vamos a darle el pase a Antonieta por mensajes finales. Antonieta. Muchísimas gracias, Norman. Marta Rodríguez, muy agradecido. Yo quiero decirle a los compañeros que Frenas ha estado a la par de Marta. Nosotros queremos, nos sentimos representados y representadas en Marta, en la Junta Directiva de la Caja. A Marta no solo ha tenido que pelear con los directores de la Caja, sino que también ha tenido que pelear con algunos sectores sindicales que desde nuestra perspectiva le han cobrado su condición de ser mujer, y Marta ha dado una gran pelea, una gran representación. Nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que está haciendo. Marta le ha dado vigencia al trabajo, como dice Norma, al trabajo del compañero Mario de Bandas, y eso nos alegra muchísimo. Marta y Mario han sido las personas que se han echado al hombro el trabajo en juntas de salud, y eso se lo ha reconocido todas las juntas de salud actuales, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también para algunos compañeros que preguntan sobre las gestiones que hacemos, yo quiero decirles que Frenas ha contado con el apoyo inclaudicable de organizaciones de trabajadores. Tenemos que decir que desde Frenas hemos recibido colaboración de ANDE, de UNDECA, de la Unión Médica, del Sindicato de Profesionales de la Salud, de los administradores, de SINDEU, de los trabajadores del INA, que aquí también hay compañeros. Y aquí en esa representación, en este grupo de compañeros, hay compañeras y compañeros que están afiliados a las organizaciones de trabajadores. Y nosotros sí estamos pensando, y eso nos lo señaló el compañero Mario de Bandas, en una gran estrategia donde podamos juntar a todos los trabajadores y a toda la sociedad civil en la defensa de la caja. Yo agradezco muchísimo esas ideas, las vamos a retomar. Quiero comentarles que en Frenas estamos trabajando ya con respecto a las juntas de salud, en información valiosa sobre los plazos para la inscripción de candidaturas, requisitos, información general. Queremos tener un equipo asesor de apoyo a ustedes y a todo el que quiera trabajar en el proceso de elecciones. También queremos, en la medida de lo posible, colaborar en publicidad en general. Queremos apoyar a todos y a todas en este proceso hasta lograr una gran participación en las juntas de salud, en la votación de juntas de salud y también en la elección de las juntas de salud. Y ojalá que todos los que quieran puedan quedar electos. Por último, una invitación a todas y a todos para que si gustan nos puedan acompañar a las reuniones de Frenas. Nosotros somos un grupo coordinador, aunque tiene influencia en otros sectores, que se reúne todos los martes, y necesitamos muchas manos y muchos brazos para construir esa participación ciudadana que queremos forjar, esa gran alianza en defensa de la seguridad social. Y bueno, no sé si algún compañero se me quedó algún tema por ahí estaremos comunicándonos con ustedes y abriendo las cámaras, porque ya vienen las fotos, ya no sé si las tomaron, y no sé si alguna compañero quiera ampliar algo. Al compañero Wilfredo Pizarro ya nos escribió, ya nos comunicamos con él nos acaba de escribir, vamos a darle seguimiento a la inquietud sobre la consulta que dice que no se le atendió, pero ya lo vamos a atender, y están a disposición nuestros números telefónicos y nuestros correos para cualquier consulta que quieran hacernos. Bueno, además de eso, también estamos trabajando en la construcción de un correo especial para atender consultas referentes al proceso de elecciones de juntas de salud. Así que, sin más que decir, otra vez agradecerle a Norma, agradecerle a Marta y desearles a todos buenas noches. Muchas gracias, Antonieta. Recuerden, les vamos a enviar no solo la presentación de hoy, sino el enlace del formulario para la
que contesten una frase corta: mi compromiso como agente articulador de las juntas de salud para este fin de semana y poder trabajar la próxima semana en ello. Así que muy buenas noches. Gracias, doña Marta, y gracias a todas las personas que se unieron esta noche. Buenas noches. Pasen excelente. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pueden suspender la grabación ya?